Viola Thornton se ajustó el pasador plateado de su cabello oscuro y miró alrededor del salón Barrett. Los globos, las guirnaldas centelleantes y las mesas llenas de aperitivos creaban un ambiente de despreocupada alegría, pero a Viola le pesaba el corazón. Sabía que los vería juntos esta noche, el marido y su amante. Dexter llegó a la fiesta media hora después que ella, solo. Era su estilo. Siempre intentaba guardar las apariencias, incluso en las cosas más insignificantes. Alto, ligeramente encorvado, con unos amables ojos marrones detrás de unas gafas de montura fina, tenía el mismo aspecto que 15 años atrás, cuando se conocieron. Salvo que tenía más canas en el pelo rubio y las arrugas alrededor de los ojos eran más visibles. La saludó con la cabeza desde el otro lado de la sala y se dirigió directamente hacia el grupo de arqueólogos. Típico de Dexter. En cualquier compañía, lo primero que hacía era buscar a alguien con quien hablar de su trabajo. Viola recordó que una vez le había parecido entrañable. Ahora su fascinación por las antigüedades le parecía una forma de esconderse de lo real. Audrey apareció espectacularmente, como si hubiera esperado deliberadamente a que todos los invitados se hubieran reunido. Llevaba un vestido rojo corto que realzaba su esbelta figura. Llevaba el pelo rubio con rizos descuidados, como si acabara de levantarse de la cama. Viola se dio cuenta de que aparentaba unos 25 años como mucho. Martha Barrett, la anfitriona, se apresuró inmediatamente a presentar a la nueva invitada a todos los presentes. Viola observó cómo Audrey cautivaba a los invitados. Las risas sonoras, las miradas coquetas, los movimientos suaves. Algo en todo aquello parecía demasiado ensayado, como un baile aprendido. «Es maravillosa, ¿verdad?», dijo alguien a su lado. Viola se volvió y vio a Jane, la mujer del colega de Dexter. Tan joven, tan directa, cuando yo tenía su edad. Viola bebió un sorbo de vino, ocultando una sonrisa. Era como si todos a su alrededor conspiraran para hablar de la edad. Por el rabillo del ojo, vio a Audrey acercarse a Dexter. Él se animó de inmediato, con esa sonrisa especial en la cara que había guardado para ella, Viola. El tiempo transcurría con dolorosa lentitud. Viola mantenía mecánicamente la charla, pero toda su atención estaba fija en ellos dos. Tenían cuidado de no estar demasiado cerca el uno del otro, pero sus miradas, sus roces ocasionales, sus sonrisas compartidas por alguna broma que solo ellos podían entender. El momento que temía llegó casi al final de la velada. Audrey, sonrojada, ya fuera por el vino o por su propia superioridad, se encontró junto a Viola en la mesa de las bebidas. «Es una fiesta encantadora», dijo Audrey, llenando su copa de champán. «¿Sabes de qué me he dado cuenta? A nuestra edad, este tipo de reuniones son especialmente valiosas. Quiero decir...» Hizo una pausa y lanzó una mirada apreciativa a Viola. «A tu edad». Varias personas que estaban cerca se quedaron en silencio, escuchando. «¿Dexter dice que tenéis la misma edad?», continuó Audrey con fingida amabilidad. «Debe de ser muy cómodo tener la misma edad. Aunque», volvió a hacer una pausa, «los hombres envejecen de otra manera. Maduran, se vuelven más interesantes. Y a mí, me encantan las canas de sus sienes». Viola sintió que los dedos que sujetaban el vaso se entumecían. Era consciente de que la música se había vuelto más tranquila, o era solo su imaginación. ¿Y sabe qué? Audrey se acercó más, como si estuviera a punto de compartir un secreto. Le gusta que sea más joven. Es refrescante, ¿sabes? Viola miró fijamente el rostro resplandeciente de triunfo de su rival. Tan joven, tan impecable, demasiado impecable. Le vinieron a la mente docenas de entrevistas que había hecho a lo largo de los años como periodista. Siempre se exageraba a la gente que ocultaba algo, como Audrey ahora. «Tienes razón», respondió Viola con calma. «La edad sí importa, sobre todo cuando intentas ocultar algo». Lo dijo casi de forma automática, pero vio que la sonrisa de Audrey vacilaba durante una fracción de segundo. Casi imperceptiblemente,
pero la antigua periodista que Viola llevaba dentro se volvió cautelosa. Algo no iba bien. Algo en aquella mujer joven y segura de sí misma parecía falso. Viola dejó la copa sin terminar y se dirigió a la salida. Necesitaba pensar. Tal vez su instinto profesional, que nunca fallaba en las investigaciones, intentaba decirle algo. Ya en el taxi, sacó su teléfono y abrió el buscador. Era hora de averiguar algo más sobre Audrey McKinley de lo que sabían los asistentes a la fiesta de los Barrett. Hace 15 días, Viola no tenía intención de convertirse en la acosadora de su propio marido. Había sido un accidente. Se había pasado por la cafetería Blue Bird de Oak Street, donde no solía ir, y los vio en una mesa al fondo del local. Dexter hablaba apasionadamente, dibujando patrones en la mesa con el dedo, su gesto habitual cuando estaba inmerso en un tema favorito. Ella, una rubia delgada vestida con un mono vaquero, escuchaba con exagerada atención, con la palma de la mano apoyada en la barbilla. Viola se dio entonces la vuelta y salió sin tomar su café. Entró en su coche y se quedó sentada durante 20 minutos, mirándose las manos en el volante. Su anillo de casada captó un rayo de sol y la cegó por un segundo. 15 años de matrimonio, 15 años en los que nunca había dudado de su marido. En casa, Viola abrió su portátil. El hábito de escribir un diario se había arraigado demasiado. Recopilar información se había convertido en un reflejo. Las redes sociales de Dexter no arrojaban nada, apenas las utilizaba, pero el sitio web de la universidad donde impartía clases era más informativo. En la sección de noticias había una foto de una conferencia arqueológica reciente. Dexter estaba de pie en un grupo de colegas, y a su lado, con un estricto traje gris y un cuaderno en las manos. El pie de foto decía, Audrey McKinley, asistente del grupo de investigación. Una ayudante, pues. Viola sonrió descontenta. No podía ser una historia más banal, un profesor y una joven ayudante. Recordaba que Dexter había mencionado a un nuevo especialista en el equipo hacía 6 meses, pero entonces no le había dado mucha importancia. Durante los días siguientes, Viola observó a su marido. Estaba distraído, como de costumbre, trabajando hasta tarde. Ahora entendía por qué, e investigando sus informes arqueológicos los fines de semana. Solo miraba el teléfono con más frecuencia y a veces sonreía al mirar la pantalla. Viola empezó a indagar más. El perfil de Audrey en las redes sociales parecía inmaculado. Fotos de la universidad, repost de artículos de investigación, ninguna foto o nota comprometedora. Pero había algo inquietante. ¿Quizá demasiado impecable? El viernes, Viola llamó a una vieja amiga del Departamento de Recursos Humanos de la universidad. Rachel le debía un favor. Viola la había ayudado una vez con el periodismo de investigación que había salvado la reputación de su hermano. ¿Audrey McKinley?, preguntó Rachel. Sí, lleva un tiempo con nosotros. ¿Por qué? No es gran cosa. Solo recopilaba material para un trabajo sobre investigación universitaria. Podría enviarte su currículum, se ofreció Rachel. Pero no te refieras a mí. El currículum llegó una hora más tarde. Viola escudriñó el documento. Licenciatura en Berkeley, máster en Stanford, referencias brillantes. Todo parecía convincente, pero algo le rascó las tripas profesionales. Abrió la página web de Berkeley y encontró las listas de antiguos alumnos del año en cuestión. El nombre de Audrey McKinley no aparecía. Viola volvió a comprobarlo y buscó en los archivos del periódico estudiantil. Nada. Aquella tarde se sentó en el despacho de su casa, extendiendo los archivos frente a ella. Dexter había dicho que tenía una reunión imprevista. No se había preguntado antes por qué esas reuniones se habían hecho más frecuentes en los últimos meses. Viola sacó una vieja libreta de contactos. A lo largo de los años como periodista, había acumulado una impresionante base de datos de fuentes. Encontró el número que buscaba, dudó un segundo y lo marcó. Hola Marcus, ¿recuerdas que dijiste que me debías por ese artículo del 97?
Necesito información sobre alguien. Marcus trabajaba en los archivos de Stanford. 2 días después, envió un breve mensaje que decía: «Nadie con ese nombre en estas fechas». Viola se reclinó en la silla y golpeó el escritorio con el lápiz. Así que, educación falsa. ¿Qué más? Abrió las fotos de la página web de la universidad y amplió la que mostraba a Audrey más cerca de la cámara. Había algo en su cara. Viola no sabía qué era lo que la confundía. Sonó el timbre. Había llegado un mensajero con comida china. Viola bajó y pagó. El recibo de la tintorería que Dexter había olvidado estaba sobre la mesa del recibidor. Lo cogió y se quedó helada. La fecha era de hacía 15 días. La dirección estaba a 2 manzanas del Bluebird, así que había ido a ese barrio a propósito. De vuelta en el despacho, Viola abrió la carpeta con las fotos de Audrey. Ahora se daba cuenta de lo que la había estado molestando. En todas las fotos de más de 6 meses, la chica estaba ausente. Era como si hubiera aparecido de la nada. Además, en las fotos de verano tenía un pequeño lunar sobre el labio superior que había desaparecido en otoño. El teléfono vibró. Un mensaje de Martha Barrett invitándola a una fiesta de cumpleaños. Viola empezó a escribir una cortés negativa, pero se detuvo. Tanto Dexter como Audrey estaban en la lista de invitados. «Gracias, seguro que iré», escribió. Viola miró sus notas. Títulos falsos, pasado inexistente, cambios de aspecto. Había sido periodista el tiempo suficiente para saber que esto era solo la punta del iceberg. Ahora le tocaba a ella averiguar qué había debajo del agua. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. En algún lugar de la ciudad, su marido se reunía con una mujer de la que no sabía nada. Una mujer que, por alguna razón, ocultaba cuidadosamente su pasado. Y Viola iba a averiguar por qué. Sacó un cuaderno nuevo y escribió en la primera página: «¿Quién eres, Audrey McKinley?». Era el comienzo de una nueva investigación, quizá la más importante de su vida. Después de 3 días de buscar información casi sin parar, a Viola empezó a dolerle la cabeza. Estaba sentada en su escritorio, cubierta de impresiones y notas, mientras en la pantalla de su portátil brillaba otra foto de estudiante, supuestamente tomada en Stanford. Viola amplió la imagen y observó el fondo, el edificio de la biblioteca. Algo no encajaba. Abrió el sitio web de la universidad y encontró fotos modernas de la biblioteca. La misma gran escalera, las mismas columnas, pero el cartel era distinto. El antiguo había sido retirado en 2010, cuando se cambió el nombre del edificio en honor de un importante donante. Y la foto de Audrey, supuestamente fechada en 2021, tenía el letrero antiguo. Viola se frotó las sienes. Obviamente, alguien había sido muy bueno con el Photoshop, pero no se había molestado en comprobar esos detalles. Tomó nota en su cuaderno. La llamada la pilló desprevenida. Marcus, de los archivos de Stanford. «Tenías razón, algo huele mal», empezó sin preámbulos. «Le enseñé la foto a nuestro experto en infografía. Dice que es un montaje. No muy bueno, si sabes dónde mirar». Viola dio las gracias a su viejo amigo y abrió la carpeta con el material recopilado. Ahora que sabía lo de la falsificación, otras incoherencias se hicieron más evidentes. En una foto, Audrey sostenía un periódico. El titular sugería que era de hacía 2 años, pero la manicura de sus manos coincidía con las fotos recientes de Instagram. La mirada de Viola se posó en una pila de revistas viejas que había en el suelo. Había echado un vistazo especialmente al boletín arqueológico de los últimos 5 años, que incluía informes sobre conferencias y expediciones. Audrey tenía que aparecer en esos eventos si quería que su carrera académica fuera realista. Hojeando las revistas, Viola encontró fotos de grupo de las conferencias. Audrey no aparecía por ninguna parte, pero entre la multitud de participantes en el simposio brillaba un rostro familiar en una foto de hacía 3 años. Viola cogió una lupa. Sí, efectivamente, los mismos rasgos faciales,
pero el pelo más oscuro, el maquillaje diferente y las mejillas ligeramente más regordetas. El pie de foto decía, Doctora Elizabeth Cole, Universidad de Minnesota. Con dedos temblorosos, Viola tecleó el nombre de Elizabeth Cole en el buscador. Muchas publicaciones científicas, menciones en la prensa, y de repente todo se acabó hace 2 años. Es como si la persona hubiera dejado de existir. Comprobó los archivos del periódico de Minnesota. Había habido un pequeño artículo sobre la desaparición de un profesor de arqueología, pero el caso se había cerrado rápidamente. Un hombre adulto tiene derecho a desaparecer, sobre todo si antes había cobrado todas sus cuentas y vendido sus posesiones. Viola se recostó en la silla y sintió un escalofrío. Cogió el teléfono y marcó el número de Jim Hendricks, un antiguo colega del Crime Reporter. Jim, ¿recuerdas el caso de Rosa Blanco? Claro que sí, se rió el periodista. Esa mujer española que seducía a profesores y desaparecía con su dinero. Nunca la atraparon. ¿Puedes enviarme las fotos? 10 minutos después, Viola estaba mirando fotos de 10 años atrás. Rosa Blanco era morena, con rasgos españoles pronunciados, pero había algo en el óvalo de su cara, en el corte de sus ojos. Abrió una foto de Elizabeth Cole, luego una contemporánea de Audrey. 3 mujeres diferentes, pero la estructura facial básica seguía siendo la misma. Pasó las siguientes horas inmersa en las estadísticas del crimen. Hace 4 años, la historia de Samantha Green, una joven investigadora de Texas que desapareció con dinero de una fundación científica. Hace 6 años, Melissa White, una profesora adjunta de arqueología acusada de robar valiosos objetos. Hace 8 años, Catherine Blair, secretaria del Museo de Antigüedades, desaparecida con una colección de monedas raras. Diferentes nombres, diferentes apariencias, pero la letra es la misma. Entorno universitario, arqueología, objetos de valor o dinero desaparecidos. Y en todas partes, la capacidad de ganarse la confianza, de seducir, de hacer creer en la sinceridad de sus intenciones. Viola abrió la carpeta con las fotografías de Audrey. Ahora lo veía con claridad. Rastros de cirugía plástica, hábilmente disimulados con maquillaje y buenos ángulos. Su nariz era ligeramente más estrecha que la de Elizabeth Cole, su barbilla más puntiaguda, sus pómulos más altos, pero la base era la misma. Sonó el timbre. Era Dexter. Viola recogió rápidamente los papeles desperdigados, los dobló en una carpeta y los guardó en un cajón del escritorio. Su marido se asomó al estudio. ¿Sigues trabajando? Sí, el argumento del nuevo libro, sonrió ella, tratando de mantener la naturalidad de su voz. Dexter asintió y se fue a la ducha. Viola sacó el teléfono y abrió los contactos. Había una persona más a la que tenía que llamar, un investigador privado con el que había trabajado en varias investigaciones. Ahora que tenía una pista, tenía que organizar una vigilancia, averiguar dónde vivía Audrey, con quién se veía y a dónde iba. Miró hacia la puerta cerrada del cuarto de baño, de donde procedía el sonido del agua. Su marido se estaba duchando, sin saber que la mujer que él creía una joven y encantadora asistente era en realidad una experimentada estafadora con un largo historial delictivo. Una mujer que ya había destrozado la vida de hombres crédulos más de una vez. Viola abrió un nuevo documento en su ordenador y empezó a elaborar una lista de acciones necesarias. Necesitaba pruebas contundentes, pruebas que hicieran ver a Dexter la verdad. Sus pasos se oyeron en el pasillo. Se dirigía al dormitorio. Viola apagó el ordenador. Mañana sería un nuevo día y continuaría su investigación. Por el momento, necesitaba mantener cierta apariencia de normalidad, por el bien de ambos. Una vieja caja de fotografías acumulaba polvo en el estante superior del armario. Viola la sacó, le quitó el polvo y se sentó en el suelo. Hacía años que no abría aquellos álbumes, no había tenido ocasión de hacerlo. Pero ahora,
Inmersa en su investigación sobre Audrey, de repente quiso echar la vista atrás, entender cuándo y qué falló en su matrimonio. El primer álbum es su presentación. Viola estaba empezando una carrera en el periodismo, escribiendo un reportaje sobre hallazgos arqueológicos. Dexter era entonces un investigador junior que dirigía visitas guiadas al museo. En la fotografía aparece de pie ante una vitrina con ánforas antiguas, hablando apasionadamente de algo. Viola recordó aquel momento, cómo le había escuchado hipnotizada, olvidándose de la grabadora. Dexter hablaba de culturas muertas como si hubiera estado allí, como si lo hubiera visto todo con sus propios ojos. Pasó página. Su primera cita de verdad fue un picnic en el parque. Dexter había traído un libro de historia etrusca y se pasó la mitad del tiempo leyéndole pasajes. Y ella se reía y le daba de comer uvas como una patricia romana. Qué jóvenes y despreocupados eran. Fotos de la boda. Una pequeña ceremonia en el patio de la universidad donde se conocieron. Viola con un sencillo vestido blanco, Dexter con una chaqueta de tweed. Ya empezaba a vestir como un profesor típico. Al fondo, colegas, amigos, familia. Todos sonriendo. Viola recuerda a su padre susurrándole: «Es un buen hombre, cariño, pero no dejes que se entierre en su propio cráneo». Los primeros años de matrimonio pasaron como un día feliz. Aquí están en su primer piso, uno pequeño lleno de libros. Dexter defiende su tesis. Viola escribe su primer trabajo serio. Trabajan hasta altas horas de la noche, cada uno por su lado, pero juntos. En la mesa de la cocina, 2 tazas de café y un plato compartido de galletas. Un viaje a Grecia. Dexter consigue una beca de investigación. Viola cogió entonces vacaciones y se fue con él. Fotos de ruinas antiguas, el mar azul, los dos bronceados y felices. Por la noche se sentaban en pequeñas tabernas, bebían vino local, hacían planes. Dexter hablaba de futuras expediciones, ella de un libro que quería escribir. Viola sacó el siguiente álbum. Había menos fotos. Sus vidas caían en la rutina, trabajo, casa, trabajo, otra vez. Dexter consiguió una cátedra. Ella se convirtió en una famosa periodista. Seguían siendo felices, pero de otra manera. Más tranquilos, más tranquilos. Aquí hay una foto de Dexter recibiendo un premio por su investigación. Viola está a su lado, sonriendo orgullosa. Pero si miras de cerca, hay un espacio entre ellos. Una distancia física que refleja lo que ha comenzado a surgir en sus almas. Su 10º aniversario. Han cenado en casa, demasiado cansados para ir al restaurante. La foto muestra una mesa puesta, velas, una botella de vino. Solo que, por alguna razón, no se hicieron la foto ellos mismos. Viola recordaba aquella noche. Hablaron de trabajo, planearon reformas, comentaron las noticias, de todo menos de ellos mismos. En los últimos años casi no se habían sacado fotos. Era como si sus vidas se hubieran detenido, congelado. Viola repasó las escasas fotos de vacaciones y fiestas de empresa. Esta era la última Navidad, una cena tradicional en casa de los Barrett. Ella y Dexter de pie en lados opuestos de una foto de grupo. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo empezaron a alejarse automáticamente el uno del otro? En la caja había un sobre de fotos sin abrir. Viola sacó una instantánea. 3 años atrás, el picnic de verano del departamento de arqueología. Dexter charlaba apasionadamente con un colega, y ella estaba sentada a su lado, mirando fijamente su teléfono. Ese día estaba trabajando en un trabajo importante y tenía prisa por entregarlo. ¿Cuántos momentos hacía habido? ¿Cuándo dejaron de estar realmente presentes en la vida del otro? Una nota cayó entre las fotos, una vieja lista de la compra escrita a mano por Dexter. No te olvides, flores para Viola. Recordó aquel día, su 5º aniversario de boda. Él no lo había olvidado, había comprado un ramo, pero ambos habían estado tan ocupados que cenaron deprisa y se dedicaron a sus asuntos.
Las flores permanecieron en el jarrón durante una semana hasta que se marchitaron. Viola volvió a poner las fotos en los álbumes. Su historia estaba aquí. La historia de un amor que no había muerto, pero que parecía haberse dormido. Ambos habían dejado que el trabajo, la ambición, la rutina diaria se interpusieran entre ellos. Crearon las condiciones perfectas para que surgiera alguien como Audrey, joven, enérgica, dispuesta a prestar atención y admiración. Miró la última fotografía, una imagen de ellos juntos 6 meses atrás, justo antes de la aparición de Audrey. Están de pie, uno al lado del otro, sonriendo a la cámara. Desde fuera, una pareja próspera. Pero los ojos, hay cansancio en sus ojos, no de la vida, sino del otro. El sonido de la puerta abriéndose vino de abajo. Dexter había regresado. Viola guardó rápidamente los álbumes en la caja. Mañana continuaría su investigación. Pero ahora tenía otro objetivo. No solo desenmascarar a Audrey, sino salvar lo que quedaba de su matrimonio. Si no era demasiado tarde. Bajó las escaleras. Dexter estaba ordenando el correo sobre la mesa de la cocina, un movimiento mecánico y familiar, sin levantar la vista. Viola se fijó en sus sienes canosas, en la familiar caída de sus hombros. 15 años. 15 años de vida juntos que no podían tirarse a la basura. En algún lugar, bajo la capa de cansancio y costumbre, aún vivía aquel joven y entusiasta arqueólogo del que se había enamorado, y ella iba a recuperarlo, después de enfrentarse a la mujer que había decidido robarle la felicidad. La cafetería de la universidad no estaba abarrotada, aún no era la hora de comer. Viola revolvió lentamente el azúcar de su café, echando un vistazo a la mesa de al lado donde estaba sentada Sarah Woods, una ayudante de laboratorio del Departamento de Arqueología. Era Sarah quien más veces aparecía en las fotos junto a Audrey en las redes sociales. Parecía que habían congeniado rápidamente en los últimos meses. La elección no era casual. Viola había pasado varios días investigando el entorno de Audrey. Sarah parecía ser la fuente de información perfecta, extrovertida, confiada y, según todos los indicios, realmente unida a su nueva amiga. También era una de las pocas personas que conocía bien la vida cotidiana de Audrey. A menudo almorzaban juntas, iban de compras, compartían secretos. Viola llegó pronto y cogió una mesa junto a la ventana. Sabía que Sarah siempre almorzaba a esa hora. Cuando la ayudante de laboratorio se dirigía a la máquina de café, Viola chocó Uradiche con ella. «Oh, perdón». Viola recogió el bolso de Sarah que se había caído. «Qué torpe soy». «No pasa nada», sonrió Sarah. «Usted es la señora Thornton, ¿verdad? ¿La mujer del profesor Dexter?» «Sí». Viola fingió una ligera vergüenza. «Estoy escribiendo un trabajo sobre investigación universitaria. Pensé en comer algo antes de mi reunión con el decano». «¿Estás sola?» Sarah echó un vistazo a la mesa vacía. «Acompáñame si quieres». El plan funcionó a la perfección. En media hora ya estaban hablando animadamente. Viola sabía cómo hacer que la gente se sintiera a gusto. Era uno de sus principales talentos como periodista. Sarah era exactamente como esperaba, abierta y habladora. Durante los 15 días siguientes se vieron varias veces más, aparentemente por casualidad en la cantina, y luego acordaron tomar un café. Viola dirigió cuidadosamente la conversación en la dirección correcta, sin preguntar nunca directamente por Audrey, pero captando con cuidado cada mención a ella. «Imagínate», compartió Sarah mientras tomaban un café con leche en una acogedora cafetería cercana a la universidad. «Audrey estaba hablando ayer de sus prácticas en Egipto. ¡Qué historias tan increíbles! Pero a veces se equivoca con las fechas. Dice que estuvo allí en 2021 y, de repente, resulta que fue en 2020. Viola asintió, tomando notas mentales. Las incoherencias en los relatos de Audrey eran cada vez más evidentes. Era obvio que no podía retener en la memoria
todos los detalles de su biografía ficticia. En otra ocasión, Sara mencionó la extraña reacción de Audrey ante las fotografías antiguas. Estábamos mirando el álbum de la conferencia del año pasado y se puso nerviosa cuando le pregunté por qué no aparecía en las fotos de grupo. Dijo que estaba enferma, pero recuerdo perfectamente que estaba trabajando en esos días. Poco a poco, se fue perfilando un panorama interesante. Audrey evitaba hablar de fechas y lugares concretos, nunca enseñaba fotos antiguas, nunca hablaba de amigos del colegio o de la universidad. Todas sus historias se referían únicamente al último año. Un día, Sara invitó a Viola a una despedida de soltera, una pequeña fiesta en su casa con sus compañeras de universidad. Viola dudó. Corría el riesgo de encontrarse allí con Audrey, pero la información era más importante que la precaución. Por suerte, Audrey no acudió a la fiesta. Dijo que tenía migraña, pero los demás invitados estaban muy habladores, sobre todo después de la segunda copa de vino. ¿Sabes qué es lo raro?, dijo Jessica desde la biblioteca. Audrey me cuenta cosas distintas cada vez que habla de dónde creció. Es California, es Oregón. Y a veces se le va el acento, añadió Melanie, la secretaria del departamento. Parece un inglés perfecto y de repente es todo sureño. Viola escuchaba atentamente, pero no entraba en la conversación. Se dio cuenta de que muchas personas percibían inconscientemente la falsedad de Audrey, pero lo atribuían a rarezas humanas corrientes. Unos días más tarde, Sara compartió una información especialmente interesante. Después de ir de compras, Audrey se había dejado el bolso en el coche. Sara, tratando de encontrar un contacto en el teléfono de su amiga para llamar a alguien conocido, vio por casualidad algo extraño: una pila de cheques de varios cirujanos plásticos. No me molesté en preguntar, por supuesto, dijo Sara avergonzada. Pero nunca pensé que se hubiera hecho cirugía plástica. Parece tan natural. Viola no paraba de darle vueltas a los detalles y de recomponer el cuadro. Audrey era inteligente. Había creado la imagen de una chica dulce y algo despistada, cuyas incoherencias en sus historias podían achacarse a olvidos o confusiones de fechas. Pero cuantas más personas compartían sus observaciones, más evidente se hacía la artificialidad de esta imagen. Un día Sara mencionó de pasada: «Sabes, Audrey nunca habla de su familia. Quiero decir, en absoluto. Una vez le pregunté por sus padres y cambió de tema. No tiene fotos familiares. Dice que todas se quemaron en un incendio. Era un detalle importante, una excusa típica de la gente que oculta su pasado». Viola lo añadió a su expediente. Viola hizo las observaciones más importantes en el centro comercial, donde Sara y ella estaban sentadas en una cafetería de la primera planta. Abajo, junto al escaparate de una joyería, estaba Audrey. Desde este ángulo era posible observarla discretamente. Por primera vez en mucho tiempo, Viola pudo ver a su rival a plena luz del día. Su rostro se reflejaba en los cristales de la ventana, y en esos reflejos se veían las cicatrices apenas visibles detrás de las orejas, las marcas de un estiramiento facial que Audrey solía disimular hábilmente con maquillaje y peinado. Sara y Viola podían oír a Audrey hablando de las joyas antiguas del escaparate. Hablaba con la dependienta, demostrando un profundo conocimiento de los periodos históricos y las técnicas de fabricación. No se trataba del conocimiento superficial de una diletante. Audrey estaba claramente versada en la materia. Por la noche, analizando la nueva información, Viola abrió sus notas sobre las identidades anteriores de la estafadora. Y así es. Entre las víctimas de Rosa Blanco figuraba la propietaria de una tienda de antigüedades. Parece que parte de sus conocimientos los recibió Audrey justo en ese momento. El teléfono sonó. Sara se ofreció a reunirse la próxima semana. Viola aceptó, dándose cuenta de que aquella amistad, aunque construida sobre el engaño, aportaba la información necesaria.
sintió un remordimiento de conciencia. Sara era una chica sincera y amable, pero había demasiado en juego. Mientras se dormía, Viola pensó en cómo la falsa amistad le había ayudado a ver la falsa personalidad. Ahora lo que quedaba era reunir todos esos detalles dispares en pruebas irrefutables, pruebas que ayudarían a salvar a su marido de una mujer cuya vida entera había sido una mentira hábilmente construida. Las notas del investigador privado, Mike Donovan, yacían en una pila ordenada sobre el escritorio de Viola. 3 semanas de vigilancia habían dado resultados inesperados. Resultó que Audrey había alquilado no uno, sino 2 pisos en distintos extremos de la ciudad. En el primero, el que figuraba en los documentos de la universidad apenas aparecía, pero el segundo, un estudio alquilado en el barrio antiguo, era claramente su verdadero refugio. Viola desplegó las fotografías tomadas a través de la ventana de aquel piso. Audrey estaba sentada frente a su portátil, un mapa con algunas notas en la pared detrás de ella. Otras fotos mostraban pilas de papeles sobre el escritorio, carpetas, cajas ordenadas. Estaba claro que no era una simple vivienda, sino una especie de despacho. Pero lo más importante era que el detective había conseguido rastrear las visitas semanales de Audrey a la consigna de la Grand Central Station. Viola sacó un sobre con las últimas fotografías. Audrey en las cajas del banco. Audrey recibiendo envíos postales a nombre de otra persona. Audrey hablando por teléfonos desechables. Todo apuntaba a una doble vida cuidadosamente organizada. Pero aquello no era más que el principio. Viola abrió su portátil. La información, comprada a un hacker por una suma impresionante, tenía un valor incalculable. El correo electrónico de Audrey, o mejor dicho, uno de sus correos electrónicos, contenía correspondencia con cirujanos plásticos de distintas ciudades. Discusiones detalladas sobre cirugías, fotos del cliché y el después, recomendaciones para la rehabilitación. La última operación se la hizo hace solo 4 meses, justo antes de su aparición en la universidad. Pero el verdadero hallazgo fue un viejo artículo de periódico de una ciudad de Idaho, de los años 90. Tragedia en la familia Blackwell. Madre asesinada, hija desaparecida. Una foto de una adolescente de mirada desconfiada. Los mismos rasgos faciales que los de Audrey, solo que más joven, sin signos de múltiples cirugías. El pie de foto decía, Marjorie Blackwell, 13 años. Viola hurgó en los archivos. La historia se reveló terrible. Marjorie creció en una familia disfuncional. Su madre sufría de alcoholismo, su padrastro era conocido por su comportamiento violento. Una noche encontraron a su madre muerta, con múltiples puñaladas. El padrastro afirmó que fue Marjorie quien atacó a la madre durante otro escándalo y luego huyó. Se buscó a la niña, pero nunca se la encontró. La siguiente mención de Marjorie apareció 5 años después. Llamó la atención de la policía en relación con un pequeño fraude. Ya entonces utilizaba documentos falsos y era capaz de manipular a la gente. En el expediente había un informe psiquiátrico, signos de trastorno disociativo de la personalidad causado por un grave trauma infantil, gran inteligencia combinada con falta de empatía, tendencia a crear identidades falsas complejas. Viola dio unos sorbos al café ya frío. La historia de Marjorie explicaba muchas cosas, su capacidad para transformarse completamente en nuevas identidades, su dominio del arte de la manipulación, su falta de apegos. Pero había algo más, algún detalle que la mantenía alerta. Volvió a mirar las fotografías del piso. Una de ellas mostraba una pila de revistas viejas en un rincón. Viola amplió la imagen. Publicaciones arqueológicas de hace 20 años. Una elección extraña para una lectura ligera. Una nueva búsqueda en los archivos dio un resultado inesperado. Entre los estudiantes del Departamento de Arqueología de la misma Universidad de Idaho se encontraba el profesor James Harris, experto en culturas antiguas y conocido por sus investigaciones.
Su nombre relampagueó en las noticias de la época. Intentó ayudar en la búsqueda de la desaparecida Marjorie, mostró su interés por la chica de familia desfavorecida, fomentó su interés por la historia. Un año después de la desaparición de Marjorie, el profesor Harris murió en extrañas circunstancias. Se cayó por un acantilado durante una expedición arqueológica. Su cuaderno de notas, encontrado en su mochila, hablaba del descubrimiento de un raro artefacto que podría haber cambiado la percepción de la antigua cultura de la región. El artefacto en sí nunca se encontró, ni quedó constancia de la ubicación exacta del hallazgo. Viola se recostó en la silla y sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Todo se estaba convirtiendo en una imagen espeluznante. Marjorie no solo elegía arqueólogos como víctimas, sino que destruía metódicamente a un sustituto de una figura paterna fracasada de su pasado. Cada vez era más joven, más atractiva, más apasionada por la ciencia. Cada vez buscaba reconocimiento y admiración. Y cada vez terminaba trágicamente. El teléfono vibró en el escritorio. Un mensaje del detective. Urgente. Ha quedado con un traficante de antigüedades robadas. Parece que está preparando un gran negocio. Viola reunió rápidamente los papeles. Ahora sabía que no solo estaba tratando con una estafadora. Marjorie era realmente peligrosa. Una niña traumatizada en el cuerpo de una mujer adulta, capaz de hacer cualquier cosa por sus propios fines. Sacó una foto de Dexter de la última conferencia. Su marido estaba de pie junto a un stand de artefactos antiguos, hablando apasionadamente sobre los hallazgos. De la misma forma que el profesor Harris probablemente había hablado alguna vez de ello, y todos los otros hombres cuyas vidas Marjorie había arruinado. El tiempo se agotaba. Tenían que actuar, antes de que otra historia acabara en tragedia. Últimamente su cocina parecía un escenario de teatro, en el que todos representaban un papel en aquella extraña obra sobre una vida familiar feliz. Viola estaba preparando el desayuno, intentando actuar con la mayor normalidad posible, aunque por dentro se encogía de ansiedad. Dexter estaba sentado a la mesa, con la mirada fija en un portapapeles con un trabajo de investigación, comiendo distraídamente una tostada. Su distanciamiento, su preocupación por el trabajo, solían parecerle fascinantes. Ahora, al observar a su marido, Viola se fijaba en detalles inquietantes. Una camisa nueva. Nunca le había interesado la ropa elegante. Un perfume caro. Un regalo de Audrey. Podía apostar cualquier cosa. Una sonrisa apenas perceptible mientras consultaba los mensajes de su teléfono. ¿Cenamos juntos esta noche?, preguntó Viola poniéndole una taza de café delante. Hacía tiempo que no salíamos. Dexter levantó la vista y por un segundo hubo un destello de culpabilidad en sus ojos. Lo siento, hoy hay una reunión importante del departamento. Un nuevo proyecto para catalogar los hallazgos. Viola sabía que no había reunión. Según el detective, Audrey tenía reserva en un restaurante a las afueras de la ciudad. Pero ella asintió comprensiva, continuando con su papel. Por la noche, Viola se quedó sola y sacó una carpeta con el material que había reunido. Durante el último mes, había anotado cuidadosamente todos los cambios en el comportamiento de su marido. La lista resultaba impresionante. Había empezado a vigilar su peso, se había inscrito en un gimnasio, había renovado su vestuario. Pero no se trataba solo del aspecto. Dexter siempre había sido un hombre distraído y obsesionado con la ciencia. Audrey utilizó esto hábilmente, llevándolo gradualmente bajo su influencia. Primero, admiración por su trabajo, atención a cada detalle. Luego, manipulación sutil. Eres demasiado listo para este departamento. Te subestiman. A tu mujer no le interesa nada tu investigación. Viola encontró un borrador de carta de renuncia en la computadora de su casa. Dexter iba a trasladarse a otra universidad, la misma que, por irresistible, tenía una vacante para Audrey. Todo calculado, todo preparado. Releyó sus notas sobre las víctimas anteriores de Marjorie.
Era el mismo patrón. Primero admiración y apoyo, luego alejamiento gradual de la familia y los colegas, después fraude financiero o desaparición de objetos valiosos, y al final, la desaparición de la propia Marjorie con dinero u objetos de valor, dejando tras de sí vidas arruinadas. En el bolsillo de la chaqueta de Dexter, Viola encontró un prospecto de un banco suizo. Audrey ya había empezado a preparar el terreno para el acto final de su obra. Pero esta vez algo salió mal. Viola había expuesto su obra demasiado pronto. El timbre sonó, cogiéndola por sorpresa. Dexter estaba en el umbral, pálido, ansioso. «He cancelado la reunión», dijo, sin mirarla a los ojos. «Tal vez, quizá podríamos cenar juntos». Fueron al pequeño restaurante italiano donde una vez habían celebrado su primera publicación científica. Dexter estaba inusualmente callado, como si se debatía entre sus pensamientos. Viola intuyó que algo iba mal, algo que le hacía dudar. Durante el postre, por fin habló. «Sabes, hoy ha ocurrido algo extraño. Audrey, quiero decir, la señorita McKinley, se ofreció a invertir en un proyecto, algo relacionado con una colección privada de artefactos, pero el papeleo me pareció sospechoso». Viola escuchaba atentamente, sin interrumpir. Por primera vez en mucho tiempo su marido le hablaba con franqueza. «Y otra cosa», hizo una pausa. «Empezó a decir cosas extrañas, sobre ti, sobre nuestra relación. De repente me di cuenta de que no me reconocía en lo que decía». Este era el momento en que Viola podría haberme dicho todo, mostrarme los documentos, decirme la verdad sobre Marjorie. Pero ella sabía que aún no era el momento. Dexter debía ver por sí mismo la verdadera cara de su joven ayudante. En lugar de eso, se limitó a cubrirle la mano con la suya. «Siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase». En casa, ya dormido, Dexter murmuró: «Siento no haber estado mucho en casa últimamente». Viola se quedó mirando la oscuridad del dormitorio. En algún lugar de la ciudad, Audrey Marjorie debía de estar furiosa. Sus planes empezaban a desmoronarse. Eso la hacía especialmente peligrosa. Pero ahora Viola tenía esperanza. La primera grieta en el perfecto plan de la estafadora. El teléfono vibró silenciosamente. Un mensaje del detective. «Ha cogido algo de la caja de seguridad. Parece que se dispone a retirarse». Viola se deslizó silenciosamente fuera de la cama. Era hora de preparar su siguiente movimiento. La historia estaba llegando a su fin, y esta vez Marjorie no desaparecería sin más, dejando tras de sí otra vida arruinada. La pequeña pensión a las afueras de la ciudad tenía un aspecto desolador, pintura desconchada en las paredes, un porche chirriante, olor a col hervida en la cocina común. Viola subió al primer piso y comprobó la dirección que había anotado. Habitación 204. La información había llegado por casualidad. Una antigua colega de novela negra había reconocido la letra de Marjorie en un caso de hacía 15 años. Hablé con la enfermera Helen Porter. Trabajaba en la clínica privada de cirugía plástica a la que iba nuestro conocido común. Ahora vive aquí bajo el programa de protección de testigos. La anciana que abrió la puerta parecía demacrada, pero sus ojos conservaban la aguda atención de una profesional de la medicina. Miró detenidamente la tarjeta de investigador privado que Viola había obtenido específicamente para esta conversación. La habitación era pequeña pero estaba limpia. En las paredes había recortes de periódicos, notas, fotografías. Viola se fijó enseguida en una cara conocida. Una joven morena salía del juzgado. Era una de las primeras Wasigilla de Marjorie. Estaba esperando a que viniera alguien. Ellen cerró la puerta con doble llave. «Apareció de nuevo, ¿no? Vi su foto en el periódico de la universidad. Ahora es rubia». La historia de Helen daba miedo por su cotidianidad. La clínica donde trabajaba se especializaba en cirugía plástica compleja. Marjorie era una clienta habitual. Cada pocos años aparecía con un nombre nuevo, con documentos nuevos. Al principio no le presté mucha atención.
Ellen sacó un viejo cuaderno. No teníamos derecho a divulgar información sobre los pacientes, pero entonces empezaron a ocurrir cosas extrañas. Desaparecieron historiales médicos, documentos de cirugías anteriores. Le mostró a Viola las fotografías, una serie de cambios en el aspecto de Marjorie. No quedaba casi nada del rostro original de la asustada niña de Idaho. Cada vez, nuevos rasgos, un nuevo aspecto, una nueva vida. Una vez me quedé hasta tarde en la clínica. La voz de Ellen temblaba. Oí un ruido en los archivos. Ella no me vio. Estaba copiando unos documentos, haciendo fotos de los historiales médicos de otros pacientes, y entonces vi sus pasaportes. Muchos pasaportes con nombres diferentes, pero su foto. Ellen me contó cómo empezó a reunir información, uniendo las piezas del rompecabezas, desapariciones de hombres ricos, objetos de valor desaparecidos, documentos falsificados. Marjorie se enteró de alguna manera. Empezaron las amenazas. Ellen mostró cartas antiguas. Primero insinuaciones, luego amenazas directas. Una noche alguien prendió fuego a mi coche. Otra vez entraron en mi piso. No se llevaron nada, solo me mostraron que podían entrar en cualquier momento. Viola examinó las cartas. La letra era la misma que la de las notas en los márgenes de los trabajos universitarios de Audrey. No se podía falsificar algo así, pero esa no era la cuestión. Ellen fue a un armario y sacó una carpeta amarillenta. Empecé a investigar sus antecedentes. Encontré artículos sobre el asesinato de su madre. ¿Sabes qué es interesante? Hay una declaración de un vecino en el archivo. Dicen que vieron a Marjorie volviendo a casa el día después del asesinato. Tranquila, serena. Cogió algunas cosas y desapareció. Una chica de 16 años, y tanta compostura. Ellen le entregó a Viola un sobre con fotocopias de los informes policiales. Su padrastro se equivocaba. No había sido un arrebato de ira adolescente al azar. Había sido planeado. Ya entonces había sido capaz de crearse coartadas para cubrir sus huellas. Y entonces empezó una nueva vida. Una y otra vez. Una tabla del suelo crujió en el pasillo. Ellen se estremeció, miró temerosa hacia la puerta. Incluso después de todos estos años, tenía miedo. Lo entregué todo a la policía, continuó en voz más baja. Pero no había pruebas suficientes. Solo pruebas circunstanciales, especulaciones. Es demasiado buena cubriendo sus huellas. Me escondió aquí, me dio un nuevo nombre. Pero sé que no se ha olvidado de mí. Viola guardó los documentos en su bolso. Eran exactamente las pruebas que faltaban. La verdadera cara de Marjorie, no solo una estafadora, sino una criminal a sangre fría capaz de asesinar. Ten cuidado. La acompañó Ellen hasta la puerta. Es muy lista y completamente despiadada. Para ella, las personas no son más que decorados en su obra. Cuando se vuelven innecesarias, se deshace de ellas. Ya en el taxi, Viola repasaba el material que había recibido. Ahora no solo tenía suposiciones, sino también pruebas documentales del pasado criminal de Marjorie. Lo principal era proteger a su marido, evitar que se convirtiera en otra víctima de aquella mujer. Aquella noche, Dexter, inusualmente entusiasmado, habló a los comensales del posible inversor que Audrey había encontrado para su investigación. La reunión se fijó para la semana siguiente. Viola sintió que todo en su interior se contraía. El plan de Marjorie empezaba a funcionar. La siguiente fase de su plan entraba en su fase activa. No quedaba mucho tiempo. Había sido un error estúpido e imperdonable. Viola se había involucrado demasiado en la investigación y había perdido la prudencia. En la biblioteca de la universidad, estaba estudiando viejos archivos de periódicos, buscando referencias a los crímenes pasados de Marjorie, cuando se fijó en una figura familiar en el reflejo de la puerta de cristal. Sara atravesaba la sala de lectura en dirección a su escritorio. Viola se apresuró a recoger el material que había dispuesto, pero no llegó a tiempo. Sara ya estaba cerca, mirando las fotos y los títulos de los artículos con interés.
Desaparición de una valiosa colección. Misteriosa muerte de un coleccionista, investigador desaparecido. Y por todas partes, rasgos faciales vagamente familiares en fotografías policiales. ¿Qué son estos materiales?, preguntó Sara, y había auténtica curiosidad en su voz. Parecía una historia policíaca. Viola intentó explicar algo sobre un artículo sobre la historia de los crímenes de alto perfil en el mundo académico, pero no sonó convincente. Vio que Sara fruncía el ceño al mirar una de las fotos. «Qué raro», murmuró la ayudante de laboratorio. «Hay algo familiar en esa cara». Esa misma tarde, Viola se dio cuenta de la vigilancia. Un sedán negro aparecía con demasiada frecuencia en su ruta, aparcando delante del supermercado o frente a su casa. Lo conducía un hombre corpulento con porte militar, claramente un profesional. Llamó a su detective. «Tiene ayudantes», me confirmó. «He averiguado que se reúne regularmente con varias personas de dudosa reputación. Parece que Nuestra Señora tiene contactos en los bajos fondos». 2 días después, Sara no se presentó a trabajar. El teléfono del técnico del laboratorio estaba apagado, nadie contestaba en el piso. Viola se culpó por su descuido. Había puesto en peligro a una persona inocente. Por suerte, por la noche, Sara apareció. Se llamó a sí misma. Su voz sonaba extraña. «Sabes, le hablé a Audrey de esos materiales en la biblioteca. Estaba muy interesada. Dijo que a ella también le gustaban las historias de crímenes. Tal vez incluso podríais hablar de ello, ¿los tres?». Viola sintió un escalofrío en la espalda. Podía oír el miedo en la voz de Sara. Al parecer Marjorie ya había tenido una charla con ella. Los días siguientes se convirtieron en un agotador juego del gato y el ratón. Viola se dio cuenta de que la seguían por todas partes. Su correo electrónico fue pirateado. Todos los mensajes relacionados con la investigación habían desaparecido. Se descubrió un rastreador oculto en su coche, pero lo peor ocurrió cuando llegó a casa y descubrió que alguien había revisado sus archivos. La carpeta con material sobre el pasado de Marjorie estaba en su sitio, pero el orden de los papeles había cambiado. Encima había una nota escrita con letra familiar: «La curiosidad es un rasgo peligroso». Viola comprobó frenéticamente el escondite donde guardaba las pruebas más importantes: fotos, historiales médicos, declaraciones de testigos. Afortunadamente no lo había tocado. Evidentemente, Marjorie solo había querido asustarla, demostrarle que estaba al corriente de la investigación. Aquella noche llamó el detective. Malas noticias. Había empezado a cubrir sus huellas. El segundo piso está vacío, las cajas de seguridad han sido vaciadas, pero lo interesante es que reservó los billetes. Para el próximo mes, justo después de la reunión con el inversor, Viola sabía que vendría. Marjorie estaba preparando un retiro, pero antes, claramente planeaba finalizar su estafa, y ahora que sabía lo de la investigación, le quedaba aún menos tiempo. Dexter parecía ajeno. Estaba completamente absorto en la preparación de su reunión con el inversor. Audrey manipuló hábilmente su entusiasmo, plantándole información sobre artefactos raros que podrían adquirirse para la investigación. Por la noche, al revisar su correo, Viola descubrió una carta anónima. En ella aparecía ella misma saliendo de la pensión donde vivía Ellen Porter. Firmada: «No todos los testigos sobreviven al juicio». Viola telefoneó inmediatamente a la pensión. El teléfono de Ellen no contestó. Llamó a un taxi, pero cuando llegó, la habitación estaba vacía. Había señales de lucha en la pared, una silla volcada. Todos los papeles y fotografías habían desaparecido. El portero de abajo le explicó con indiferencia: «La señorita Porter se mudó ayer. Vino una joven con papeles de los servicios sociales y la ayudó a empaquetar sus cosas». Viola se apoyó en la pared y sintió que le entraba el pánico. Había subestimado al enemigo. Marjorie había actuado con rapidez y decisión, eliminando todo rastro de su pasado.
Ahora había desaparecido el último testigo capaz de confirmar su verdadera identidad. El teléfono sonó con un mensaje. El número no le resultaba familiar, pero Viola sabía exactamente de quién era. Te das cuenta de que has perdido, ¿verdad? Las mujeres inteligentes saben cuándo parar. Piensa en tu marido. No todas las historias acaban felizmente. Viola borró el mensaje. Había cometido el error de dejar que Marjorie supiera de la investigación, pero eso no significaba que todo había terminado. Todavía tenía copias de documentos importantes en un lugar seguro, y, lo más importante, sabía exactamente lo que Marjorie estaba tramando. Ahora tenía que actuar con rapidez, antes de que fuera demasiado tarde. Viola puso la mesa en el pequeño cenador del jardín. El crepúsculo veraniego coloreaba todo con tonos suaves, creando una atmósfera casi romántica. Había elegido aquel lugar, porque era donde se sentaban a menudo en los primeros años de su matrimonio, hablando del día y haciendo planes para el futuro. Dexter llegó a casa antes de lo habitual. Después de la historia con los documentos sospechosos del Bapa, era como si hubiera despertado de la obsesión y empezara a pasar más tiempo en casa. Viola pensó que era el momento de intentar llegar a él. La cena comenzó en el silencio habitual. Dexter se ajustó las gafas distraídamente, mirando por encima del hombro de Viola, una vieja costumbre que adquirió cuando estaba nervioso. Viola sirvió el vino, el mismo vino italiano que habían traído de su luna de miel y que guardaban para ocasiones especiales. ¿Recuerdas nuestra luna de miel?, preguntó, observando cómo el sol poniente jugueteaba con el vino tinto oscuro. Me llevaste todo el día por las ruinas de la antigua Roma y yo fingí entender todos esos términos arqueológicos. Dexter sonrió débilmente, mirándola a los ojos por primera vez aquella noche. Y tú apuntabas todas las palabras desconocidas en un cuaderno y luego te pasabas las noches leyendo literatura especial para sorprenderme con tus conocimientos. Ese fue el primer paso. El recuerdo de una época en la que habían intentado de verdad comprender el mundo del otro. Viola guardó silencio un momento, ordenando sus ideas. Tenía que ser sincera, pero cuidadosa. Un paso en falso podría arruinarlo todo. ¿Qué nos ha pasado, Dexter? ¿Cuándo dejamos de esforzarnos tanto el uno por el otro? Dejó el tenedor a un lado y ella vio que sus hombros se tensaban, pero no había marcha atrás. Sabes, hace poco encontré esos viejos cuadernos de términos arqueológicos y me di cuenta de que no se trata de palabras, se trata de querer ser parte de la vida de otra persona. Es como. Es como si habláramos idiomas diferentes sin darnos cuenta. Dexter se quedó mirando su vaso durante un largo rato antes de contestar. Pensé que ya no te interesaban mis fragmentos polvorientos. Te has convertido en un periodista de tanto éxito que tienes tu propia vida, ¿y creías que yo había dejado de ser una entusiasta oyente de tus conferencias?, preguntó Viola en voz baja. ¿Que ya no era la chica que podía pasarse horas escuchándote hablar de tumbas etruscas? Se hizo el silencio. En algún lugar de las profundidades del jardín se oyó el canto de los grillos. El sonido les recordó de pronto a ambos las tardes en Grecia, cuando se habían sentado en la terraza de una pequeña taberna y el mundo entero les había parecido infinitamente lleno de posibilidades. «Echo de menos aquellos tiempos», dijo Dexter de repente. «Cuando éramos un equipo. ¿Recuerdas cuando me ayudaste con mi primera gran publicación? Reescribiendo el texto para que no sonara demasiado árido. Y editaste mis primeros artículos», dijo Viola. «Dijiste que tenía talento para encontrar historias en los lugares más inesperados». Vio cómo la tensión de sus hombros se iba disipando poco a poco. Por primera vez en mucho tiempo no estaban hablando de detalles mundanos, sino de lo que realmente importaba. «A veces pienso que nos hemos vuelto demasiado predecibles el uno para el otro», dijo Dexter lentamente. «Como si supiéramos de antemano lo que va a decir el otro. Hemos dejado de intentar sorprendernos el uno al otro». Viola se dio cuenta de que ese era el momento clave.
lo que Marjorie había explotado tan hábilmente, la novedad, lo inesperado, la agudeza de las sensaciones, todas las cosas que habían perdido en la rutina de la vida matrimonial. ¿Conoces la diferencia entre previsibilidad y fiabilidad?, preguntó. Es lo que sentimos al respecto. Puedes conocer a una persona de memoria y descubrir algo nuevo sobre ella cada día. Solo tienes que querer ver. Dexter levantó la vista. Sus ojos brillaron con algo parecido a la comprensión. Y culpa. No quiero perderte, dijo de pronto. He estado pensando mucho últimamente. Creo que hemos dejado que algo se interponga entre nosotros. Algo importante. Viola contuvo el impulso de preguntar por Audrey. Ahora no. Esta conversación debería versar sobre ellos dos, sobre los cimientos que habían pasado 15 años construyendo y que casi habían destruido en los últimos meses. Quizá deberíamos empezar de nuevo, sugirió ella. Como hicimos en Roma. Yo escribiré las palabras desconocidas y tú me explicarás las características arquitectónicas de las tumbas etruscas. Él sonrió, la misma sonrisa que ella recordaba de sus primeras citas. ¿Me hablarás de tu nueva investigación? ¿Como en los viejos tiempos? Viola sintió que se le apretaba el corazón. Si él supiera qué investigación ocupaba todos sus pensamientos en aquel momento, pero no se trataba de eso. Esta noche habían dado el primer paso para recuperar lo que casi habían perdido. Cuando por fin oscureció, entraron en la casa. Dexter sacó un viejo álbum de fotos del estante superior, el de su viaje a Italia. Hojearon las páginas amarillentas, recordando incidentes divertidos, discutiendo sobre fechas, riéndose de sus rostros jóvenes y despreocupados. Viola sabía que mañana tendría que volver a la investigación. Marjorie era cada vez más peligrosa. El tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Pero esta noche había demostrado que valía la pena luchar por su matrimonio. Los acontecimientos comenzaron a desarrollarse con rapidez tras aquella conversación en el jardín. Viola se dio cuenta de cómo el comportamiento de Audrey había cambiado de su antigua confianza en sí misma al nerviosismo. Aparecía cada vez más a menudo en la universidad con el hombre corpulento que Viola había visto siguiéndola en el coche. Ahora acompañaba abiertamente a Audrey, asomando ostentosamente en segundo plano. La primera señal de alarma sonó cuando Dexter llegó a casa pálido y ansioso. Resultó que alguien había estado en su despacho. Habían revuelto todos los papeles y había una vieja fotografía de él y Viola sobre la mesa, partida por la mitad. «Qué raro», murmuró. «Y Audrey ha dicho cosas muy raras hoy, insinuando que podrías ser deshonesto conmigo, que ocultabas algo». Viola se quedó fría. Marjorie estaba a la ofensiva, intentando adelantarse a la exposición. Su táctica favorita era atacar primero, creando una atmósfera de desconfianza en torno a una amenaza potencial. Al día siguiente, Viola encontró un sobre con fotografías en su buzón. Ella y el detective Donovan, ella entrando en la pensión de Ellen Porter, ella hablando con Sarah. Adjunta a las fotos había una nota. Tu marido estará encantado con tu afición, especialmente cuando descubra que le has estado siguiendo. Pero Marjorie no se detuvo en las amenazas. Comenzó a destruir metódicamente la reputación de Viola en su círculo. Comenzó con pequeñas insinuaciones en conversaciones con colegas de Dexter. Supuestamente, Viola abusa del alcohol, razón por la cual aparece tan raramente en los eventos universitarios. O que engaña a su marido con un investigador privado que se deja ver a menudo cerca de su casa. Martha Barrett, su amiga de toda la vida, llamó a Viola llorando. Audrey me ha enseñado la prueba. Dice que estás escribiendo un artículo para comprometer a la universidad. Estás usando las conexiones de Dexter para obtener información. ¿Es eso cierto? Viola intentó explicarse, pero las semillas de la duda ya habían sido plantadas. Los amigos empezaban a rehuirles. Las invitaciones a las reuniones habituales habían cesado.
Dexter volvía a casa cada vez más preocupado. Sus colegas insinuaban que su mujer se dedicaba a alguna actividad secreta que empañaba la reputación de la facultad. Una noche, Viola encontró una carpeta de documentos en su coche, extractos bancarios falsos, cartas falsificadas, pruebas inventadas de sus supuestas actividades periodísticas sin escrúpulos. La caligrafía de Marjorie era impecable. Todo parecía lo bastante convincente como para sembrar la duda, pero no lo bastante obvio como para que se descubriera que eran falsificaciones. El clímax llegó en la reunión semanal del púlpito. A Audrey, sonriendo dulcemente, se le cayó en pie una carpeta. De ella brotaron imágenes. Viola en casa de Ellen Porter, reuniones con el detective, conversaciones con las antiguas víctimas de Marjorie. Parecía como si la esposa del profesor Thornton estuviera preparando un reportaje sobre la corrupción en la universidad. Dexter llegó tarde a casa con la cara petrificada. Tenemos que hablar. Audrey me mostró algo. No quiero creerlo, pero estas fotos, estos documentos. ¿De verdad estás desenterrando la universidad? Viola se dio cuenta de que el momento de la verdad había llegado antes de lo que había planeado. Marjorie la había arrinconado, obligándola a actuar ahora. Tenía que decir la verdad antes de que fuera demasiado tarde, pero los acontecimientos dieron un giro inesperado. A la mañana siguiente, varios objetos valiosos de la última expedición desaparecieron del despacho del decano. Una hora más tarde, Audrey se presentó ante Dexter con Bao de la implicación de Viola en el robo, documentos falsificados sobre la venta de objetos similares a través de personas falsas. Fue la gota que colmó el vaso. Viola se dio cuenta. Marjorie había comenzado la fase final de su plan. Primero desacreditar a su mujer a los ojos de su marido y de la sociedad, luego inculparla del delito y, por último, desaparecer con el dinero y los objetos de valor, dejando a Viola como principal sospechosa. Por la noche, llamó la policía. Alguien había denunciado anónimamente una actividad sospechosa de Viola Thornton. Hasta el momento solo se trataba de una comprobación, pero Viola sabía que el siguiente paso serían los cargos formales. Sacó de su escondite una carpeta con documentos reales sobre el pasado de Marjorie. Se había acabado el recreo. Mañana Dexter tendría que saber toda la verdad, por dolorosa que fuera. El teléfono tintineó con un mensaje de un número desconocido. Última oportunidad para parar. Si no, todos saldrán heridos. Viola borró el mensaje. Ya no temía las amenazas. Ahora tenía algo para contrarrestar las mentiras de Marjorie. La verdad respaldada por pruebas contundentes. Todo acabaría mañana, de una forma u otra. Viola dispuso los papeles sobre la mesa del comedor en estricto orden, desde los hechos generales hasta las pruebas más impactantes. Conocía a Dexter. Su mente analítica exigía coherencia lógica. Era la única forma de conseguir que aceptara la verdad que destrozaría su percepción de los últimos meses de su vida. Primero puso los expedientes académicos, respuestas oficiales de Berkeley y Stanford de que no había ninguna estudiante con el nombre de Audrey McKinley. A continuación, fotografías de conferencias en las que había estado presente Elizabeth Cole, con los rasgos faciales de Audrey claramente visibles antes de las cirugías plásticas, historiales médicos, declaraciones de testigos, informes policiales, todo construido en una cadena irrefutable de pruebas. Dexter llegó tarde a casa. Viola le había preparado su té favorito, como las veces que se habían quedado hasta tarde trabajando en su tesis. El aroma familiar de la bergamota debería haber creado una atmósfera de seguridad y confianza. «Tenemos que hablar», dijo mientras su marido se hundía cansado en una silla. «Sobre lo que ha pasado estos últimos meses, sobre Audrey. Deliberadamente no la llamó Marjorie, todavía». Dexter se puso tenso, pero Viola continuó con calma. «Antes de que digas nada, solo te pido que mires unos documentos. Como científico, como alguien acostumbrado a analizar hechos.
Empezó por uno sencillo: las incoherencias de fechas y lugares en el currículum de Audrey. Dexter frunció el ceño, pero hojeó los papeles en silencio. Su mano, que sostenía la taza, temblaba ligeramente. «Ahora mira estas fotos». Viola dispuso las imágenes en orden cronológico. «Fíjate en las fechas y los lugares. Son la misma mujer, pero con distintos nombres». Dexter echó un largo vistazo a los rostros de las fotos. Su ojo de arqueólogo profesional, acostumbrado a fijarse en los más mínimos detalles de los artefactos antiguos, captaba ahora involuntariamente rasgos recurrentes bajo diferentes apariencias. Podría ser una coincidencia, murmuró, pero había dudas en su voz. Viola sacó los historiales médicos. Historiales de las clínicas de cirugía plástica. Mira las fechas de las operaciones y compáralas con la apariencia de cada nueva personalidad. Vio cómo la expresión de su rostro cambiaba gradualmente. Conmoción, incredulidad, los primeros atisbos de comprensión. Para cuando llegó a los informes policiales sobre los objetos de valor desaparecidos y los destinos arruinados de las víctimas anteriores, Dexter ya estaba sentado, inmóvil, con las manos apretadas. «Lleva un mes preparando una nueva estafa», dijo Viola en voz baja. «¿Recuerdas a ese inversor? Forma parte del plan. Ya lo ha utilizado 3 veces». Dexter miró en silencio el papeleo de los delitos anteriores. Le temblaron ligeramente las manos cuando llegó a la historia del profesor Harris. «Aquí hay más». Viola hizo una pausa antes de sacar la última carpeta. «Su verdadera historia. Creo que debería saberlo todo». La historia de Marjorie Blackwell yacía ante él como la última pieza de un mosaico. Recortes de periódicos sobre el asesinato de su madre, su huida, sus primeros delitos. El informe de un psiquiatra sobre un trastorno de la personalidad. Viola guardó silencio, dando tiempo a su marido para darse cuenta del alcance del engaño. Ella lo sabía. Ahora la imagen de la joven y entusiasta asistente se desmoronaba en su mente. Los recuerdos de los últimos meses se reordenaban. Cada conversación y cada mirada adquirían un nuevo significado. «Lleva 2 días intentando desacreditarme», dijo por fin Viola. «Los documentos que te enseñó son falsos. Forma parte de su plan». Dexter levantó la vista, con una mezcla de dolor y vergüenza en los ojos. «Yo estuve a punto de creerlo. Que tú…» No terminó la frase. «Lo sé», dijo Viola en voz baja. «Ese es su talento. Puede hacer que la gente crea cualquier cosa». Volvió a inclinarse sobre los documentos, releyendo algunos lugares, cotejando fechas y hechos. Viola podía ver cómo trabajaba su mente analítica, uniendo todas las piezas del rompecabezas. «¿Y ahora qué?», preguntó por fin. «¿La policía? Primero tenemos que mantener a salvo los artefactos de su última expedición. Debe de haber planeado su robo para los próximos días. Y luego…» Viola sacó su teléfono. «Tengo contactos en la policía. Llevan mucho tiempo esperando una oportunidad para atraparla con las manos en la masa». Dexter asintió. Sus hombros se hundieron, pero había determinación en sus ojos. «Tengo que ayudar. Dejé que no solo me engañara a mí, sino a todo el departamento». Viola le cubrió la mano con la suya. «Saldremos de esta juntos, como un equipo. ¿Te acuerdas?». Sonrió débilmente por primera vez en toda la noche. Empezaba a amanecer fuera de la ventana. Iba a ser un día duro. No solo tenían que detener a Marjorie, sino también empezar a reconstruir lo que ella había intentado destruir. Pero lo principal estaba hecho. La verdad se había liberado por fin. Y ahora era su arma más poderosa. Todas las figuras clave de este drama estaban reunidas en el despacho del decano. Dexter estaba sentado en la larga mesa de conferencias, pálido pero sereno. Junto a él estaban el decano y 2 policías de paisano. Viola tomó asiento junto a la ventana, mirando discretamente hacia la puerta. Audrey apareció en el momento justo, impecablemente vestida, cargada con una carpeta de documentos para una importante reunión con un inversor.
Su sonrisa tembló ligeramente al ver la inesperada reunión, pero volvió rápidamente a su asiento. «¿Qué ocurre?», preguntó con un desconcierto perfectamente interpretado. Creía que solo íbamos a reunirnos con el señor Hargreaves. «Siéntese, señorita McKinley», dijo uno de los policías. «O tal vez debería llamarla señorita Blackwell». Viola observó atentamente la reacción de Audrey. No le tembló ni un músculo de la cara, pero sus dedos agarraron con más fuerza el asa de su maletín. «Lo siento, no entiendo. La policía recibió anoche unos documentos interesantes», continuó el policía. «Una serie de robos y fraudes en varias universidades, y un asesinato en Idaho hace muchos años. Ahora el cambio era notable. Algo depredador centelleó en la mirada de Audrey, que se movió débilmente hacia la puerta. Pero un segundo policía ya estaba allí. El decano desplegó las fotografías delante de ella. «Hemos comprobado todos sus documentos de educación. Son falsos. También las cartas de recomendación». «Debe de haber algún error». Audrey se volvió hacia Dexter. «No te creerás nada de esto, ¿verdad? Después de todo lo que ha pasado entre nosotros». Dexter se quedó callado, con la mirada fija en la mesa. Viola pudo ver los nudillos blancos de sus dedos aferrando la carpeta de pruebas. «Háblanos del profesor Harris», dijo Viola de pronto, dando un paso adelante. «Un hombre que intentó ayudar a una niña de una familia desestructurada, que creyó en su interés por la arqueología». Algo cambió en el rostro de Audrey. La máscara de ingenuidad juvenil desapareció, revelando unos rasgos duros. Viola continuó. «¿Fue la primera persona que realmente se preocupó por ti? ¿El primero que te enseñó lo mucho que significan los objetos antiguos? Te enseñó a entenderlos antes de morir en circunstancias misteriosas». «Usted no sabe nada», dijo Audrey, y era una mujer distinta, más vieja, más dura, con una mirada fría y calculadora. «Hemos encontrado testigos, señorita Blackwell», dijo el policía. «La enfermera Helen Porter, que, afortunadamente, está viva y bajo custodia protectora. El propietario de una tienda de antigüedades de Texas, que la identificó por unas fotografías». Audrey soltó una carcajada áspera y desagradable. «¿Pruebas? Todo lo que tienes es la palabra de una enfermera intimidada y los cuentos del viejo. Mis credenciales son impecables, o quizá solo sea la esposa celosa». Lanzó una mirada desdeñosa a Viola. ¿Quién no soporta que su marido haya elegido a alguien más joven? «La juventud es una máscara, Marjorie», dijo Viola en voz baja. «Como todas tus otras máscaras. Hemos comprobado las fechas de las operaciones. Hemos encontrado testigos. Tienes más de 40 años, ¿verdad?» El bello rostro de Audrey se contorsionó. Se enderezó bruscamente. «¿Crees que lo tienes todo resuelto? ¿Que me has descubierto?». Se volvió hacia Dexter. «Cuéntales cómo admirabas mi inteligencia, que dijiste que yo era la única que comprendía de verdad el valor de tu trabajo, a diferencia de otros». «Basta», intervino Dexter por primera vez. «He visto los archivos, las fotografías, pruebas de tus crímenes». «¿Crímenes?». Audrey volvió a reírse. Les estaba dando lo que querían: atención, admiración, pasión por su preciada ciencia. Y ellos me daban el resto. Sacó un sobre de su maletín. «Toma, echa un vistazo». Dexter firmó él mismo todos los documentos para la transferencia de los artefactos, voluntariamente, porque confiaba en mí. «Documentos falsos», dijo el policía con calma. «Ya hemos comprobado las firmas. Una falsificación hábil, pero una falsificación al fin y al cabo». Audrey se sacudió hacia la puerta, pero el otro policía ya la tenía agarrada por el codo. Se desplomó como una marioneta a la que le cortan los hilos. «No puedes demostrar nada», dijo cansada. «Lo he pensado mucho, siempre lo hago. Esta vez no». Viola sacó su teléfono. «¿Te acuerdas de Sara? Lleva 15 días grabando vuestras conversaciones. Especialmente interesante es la parte en la que habláis del plan para robar los artefactos». El rostro de Audrey se petrificó. Se volvió lentamente hacia Viola.
Eres buena, usando mis propias armas contra mí, la amistad, la confianza. Bravo. Solo protegía a mi familia, replicó Viola. Lo que intentabas destruir. Audrey sonrió de repente, una sonrisa extraña, casi infantil. ¿Sabes qué es lo curioso? A veces me creía mis propias historias, que yo era realmente aquella joven estudiante con talento admirada por los hombres inteligentes, que esta vez sería real. Los policías se la llevaron, leyendo su carné. Se hizo un pesado silencio en el despacho. Dexter finalmente miró a Viola. Lo siento, por todo. Ella negó con la cabeza. No te disculpes. Vámonos a casa. Salieron del edificio de la universidad cuando empezaba a oscurecer. Una sirena de policía sonaba a lo lejos mientras se llevaban a Marjorie Blackwell para que recibiera su merecido castigo. Volvían a casa y tenían mucho trabajo por delante. Reconstruir la confianza, curar las heridas, aprender a ver de nuevo en el otro lo que una vez los había unido, pero ahora sabían que juntos podían con todo. Pasaron 3 meses. El otoño había pintado de dorado su jardín, igual que hacía 15 años cuando compraron la casa. Viola se sentó en el mismo cenador donde una vez habían tenido su franca conversación y miró el periódico de la mañana. En la página 3 había una pequeña noticia: el juicio de Marjorie Blackwell. La lista de delitos era impresionante: fraude, robo, falsificación, posible implicación en varios asesinatos. Pero lo principal era diferente. Durante la investigación habían surgido nuevos episodios, nuevas víctimas, y ahora se enfrentaba a una cadena perpetua. Dexter se acercó en silencio, colocando una taza de café frente a ella. Sus dedos se tocaron. Un simple roce que ya no tenía la incomodidad de las primeras semanas tras la exposición de Marjorie. «Sigo pensando», dijo Viola en voz baja, dejando el periódico a un lado. «¿En cuánto tiempo he sabido de tu infidelidad? Incluso antes de empezar a investigar. Supongo que es el instinto maternal de percibir cuando algo va mal en la familia». Dexter se quedó helado. No habían hablado del tema directamente desde aquel día en la universidad. «Podría haber montado una escena enseguida», continuó. «Pero me di cuenta de que no se trataba solo de la otra mujer. Se trataba de nosotras. La forma en que dejamos que el tiempo y la rutina se interpusieran entre nosotros». Se sentó a su lado y le cogió la mano. «No merezco el perdón. No se trata de méritos», Viola negó con la cabeza. «Mientras seguía a Marjorie, me di cuenta de muchas cosas. Tenía razón en una cosa. Habíamos dejado de sorprendernos. Habíamos dejado de intentarlo». Se quedaron en silencio un momento mirando las hojas que caían. En algún lugar del fondo del jardín se oían risas de niños. Sus nuevos vecinos se habían mudado hacía poco con 2 niños pequeños. «Me he apuntado a un curso de fotografía», dijo Dexter de repente. «Quiero aprender a fotografiar correctamente hallazgos arqueológicos. Y quizá algo más que eso». Viola sonrió. Lo estaba intentando. Los dos lo estaban intentando. Pequeños pasos, día a día, reconstruyendo lo que casi habían perdido. «Y he empezado un nuevo libro», dijo, «sobre lo fácil que es perderse en la rutina y lo importante que es encontrar el camino de vuelta a los seres queridos». Sonó el teléfono. Un mensaje del detective Donovan. «Pon las noticias. Es urgente». Se apresuraron a entrar en la casa. En la pantalla del televisor, un boletín de noticias de última hora. Una furgoneta que llevaba a Marjorie Blackwell a una prisión federal había sufrido un accidente. 2 escoltas murieron y la prisionera desapareció. Viola sintió que Dexter se tensaba, pero lo que vio en sus ojos no era miedo por él, sino preocupación por ella. «No va a volver», dijo Viola con seguridad. «Demasiada atención, demasiados testigos. Empezará una nueva vida en algún lugar lejos de aquí». Dexter la abrazó con fuerza y protección, como había hecho en los primeros años de su matrimonio. Juntos. Por la noche, tumbada en la cama,
Viola pensó en la importante lección que Marjorie les había enseñado, sin saberlo. A veces casi hay que perder algo para darse cuenta de su verdadero valor. En algún lugar de la ciudad ya debían de haber cambiado documentos, rehecho rostros, creado nuevas identidades. Pero Viola ya no tenía miedo. Tenía su propia historia, no tan dramática como la de Marjorie, pero real. Una historia de dos personas que encuentran la fuerza para empezar de nuevo. Dexter la estrechó contra sí mientras dormía. Fuera de la ventana crujían las últimas hojas de otoño. Tenían toda una vida por delante, su vida en común, que ahora valoraban mucho más que antes. Y en algún lugar lejano, una mujer sin rostro comenzaba otro capítulo de su interminable libro de máscaras y engaños, pero esa era otra historia.